procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Miguel de Unamuno, nada menos que Miguel de Unamuno nos recuerda eso y lo queremos compartir no solamente cuando hablamos de pasado y de futuro, no necesariamente y exclusivamente de los 50 años, sino de todo. A veces aquí se dice en la política chilena, este me hizo esto, la otra vez me bloqueó un proyecto, lo bloqueo hoy ahora. Cuando el otro está en el poder, le hace lo mismo y así nos vamos en un loop eterno mientras el ciudadano chileno mira esto espantado, esta escandalosa clase política que tenemos. Estamos en esta oportunidad con Guillermo Holzman, nuestro analista nacional e internacional, que ha estado recorriendo el país haciendo conferencias últimamente, pero lo pillamos. Lo guardamos este minuto para que converse con nosotros. Miguel Mendoza, te saludo a ti en primer término. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, muchas gracias. Acá con un frío, pero seguimos adelante con este lindo y maravilloso programa. Así es, y siempre acompañados de la agencia WOW. WOW, si tienes algo que decir y no te pesca nadie, agencia WOW. Anota, WOW, W-O-W, agencia, www.agenciawow.cl, es WOW, W-O-W. Estrategias digitales, haremos que te escuchen. Y como decía, estábamos con Guillermo Holzman ahora, en esta oportunidad, en este programa de invierno, de Manos Libres, para analizar varias cosas, ¿no? Varias cosas que han ido ocurriendo en nuestro país, una mirada más macro también, no solamente en la cosa del día a día. Y quisiéramos partir, Guillermo, por saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy agrado también de saludarle a ti, a Miguel y a ti, por supuesto, Mario. Y la verdad es que bien, tratando de capear el frío, las lluvias que ahora se han vuelto más intermitentes, afortunadamente, con lo cual ya la crisis hídrica disminuye un poco, pero todavía hay zonas que están francamente, se mantienen en sequía. Bueno, y hay mucho que hacer respecto a las soluciones más estratégicas que hay. O sea, hay una empresa que quiere colocar toda una desalinizadora, y que Puchoncaví y que los pescadores están ahí, digamos, impidiendo todo eso. Y eso no es buena noticia, porque o las cosas no se están haciendo bien con el debido cuidado al medio ambiente, o no se están incorporando a las comunidades que se ven afectadas por el. Claro, y así eso hay un conflicto, hay un conflicto. hay, Guillermo, hace unos días hubo elecciones en España, ¿no es cierto? Incluso algunas encuestas chilenas se metieron ahí y le fue bastante mal, digamos. ¿Para qué la vamos a nombrar? La cadena, pero se produjo una caída de Vox, ¿cierto? Una caída quizá inesperada. Aquí la extrema derecha aquí en Chile se quedó con la champaña en el refrigerador, ¿eh? Estaban después tratando de inventar algún santo de algún familiar para abrirla, porque se quedaron con 6 champañas en la casa de Cáceres. Casi hizo un video, en fin. Cuéntanos, en tu visión, ¿qué pasó en España, de donde todavía está confusa la situación y finalmente depende de un rey? Imagínate, el año 2023 están los españoles dependiendo de un rey su futuro político. ¿Qué pasó en España y cuál puede ser la repercusión para nuestro país, siendo que entre España y Chile siempre ha habido me encantó el concepto que me pasó el otro día la Gigle Bacani, directora periodística, el desconcierto con quienes tenemos esta alianza, de la política espejo entre España y Chile. A ver, yo diría que, algunas precisiones, digamos, iniciales que son importantes. Si bien es cierto, a muchos, como el caso tuyo, Mario, digamos, la monarquía no es de sus preferidas, ¿ya? Como en el caso de España, el monarca tiene un rol bastante, yo diría, de observador y no participante. Y solamente él ordena lo que va a suceder y cómo sucede en términos constitucionales. No se mete en política. O sea, de hecho, tiene un rol mucho menos protagónico que el que tiene hoy día el rey de Inglaterra. Digamos que es mucho menos protagónico en ese sentido. Bueno, pero dejando eso de lado, recordemos que la elección que se hizo el domingo pasado, cuyo resultado ya vamos a comentar, surge en virtud de la derrota que tiene la izquierda, tanto la izquierda tradicional como la progresista en España, en las elecciones municipales. Y eso dejó al PSOE prácticamente en el suelo y particularmente a los grupos más progresistas, francamente desapareciendo, como el caso de Podemos, por ejemplo, que saca menos de un 1% de la votación. Y ya Podemos venía ya en declinación, pero finalmente se produce. Frente a ese hecho, a esa elección que se produce el 23 de mayo, si la memoria no me falla, no, es decir, bueno, en mayo en todo caso de este año, Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno, jefe de gobierno, España tiene un sistema parlamentario, ¿ya? Decide, sin avisarle a nadie, en la misma noche que conoció los resultados, que va a disolver el Congreso y va a llamar a elecciones generales. Y los pilló a todos completamente de sorpresa. Y eso yo creo que fue una jugada
política muy arriesgada, pero que tenía como objetivo ¿cuáles? Primero, digamos, profundizar las diferencias que habían al interior del Partido Popular, que es la centroderecha española, y lo que podía ser el comportamiento político de Vox, que es la derecha más radical o ultraderecha, digamos, dentro de España. Y en esa perspectiva, digamos, Pedro Sánchez lo que quería era dejarlos en una situación en la cual no pudiesen prepararse, sino que tenían que improvisar frente a un proceso electoral que se dio ahora el 23 de julio. Y por otra parte, digamos que era una cosa digamos, que simultánea, y por otra parte, mantener el liderazgo de la centroizquierda en España, porque el PSOE también tiene divisiones internas, tiene peleas digamos, internas, y por supuesto dejar fuera a los progresistas que digamos, trataban de arrebatarle el poder al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español. En consecuencia, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que hizo? Se comportó como un líder, independiente de que estemos de acuerdo o no con él. Sino que golpeó la mesa y ese golpe de mesa le salpicó al PSOE, que se vio obligado a unirse y cohesionarse si quería mantenerse en el poder. Recordemos que los partidos políticos hay una cosa que aman, el poder. Entonces, digamos, tuvo Eso que... vive. Claro, entonces, digamos, lo obligó a cohesionarse y al PP y al Vox a improvisar. En esa elección del mes de mayo, el Vox tuvo un aumento impresionante de votación, al que se llegó a pensar de que España se había derechizado, y que Vox incluso empezó a pensar de que podía ser el principal partido de la derecha española, empezó a compararse con otros países europeos. El Partido Popular con Feijóo también empezó a preocuparse por el crecimiento de Vox, a tal punto que la campaña para esta elección del domingo pasado, el Partido Popular se preocupó más de Vox que del PSOE o de su adversario ideológico. ¿Ya? Claro. Bueno, con esa fotografía podemos analizar los resultados que pasan este domingo. A ver, ¿qué cosas se destacan? Primero, que ninguno logra sacar una mayoría suficiente para poder formar gobierno. El, el Congreso español, al que tiene diputados y senadores, en el caso de diputados, tiene 350 escaños. Y para formar gobierno se requieren 176. El Partido Popular sacó 136 y Vox 33. Ahora, la novedad es que Vox bajó una enormidad de diputados, y lejos de aumentar su votación la disminuyó. ¿Ya? Y lejos de aumentar su representación, la disminuyó considerablemente. Y si bien es cierto, se mantiene como segunda fuerza política, se está bastante alejado del Partido Popular, ¿ya? En términos electorales y en términos de curules, o escaños, como se le denomina. Y al PSOE le pasó lo mismo, sacó apenas 122, ¿ya? Digamos, y sumar que es la alianza de partidos de izquierda, de minoría de izquierda en realidad yo diría, sacó 31. Ahora, de acá se deduce una segunda conclusión. Primero de que la primera era que ninguno logra la mayoría para gobernar. La segunda es que se instala una suerte, y digo una suerte, ¿ya? De bipartidismo. El otro dato adicional a tener en cuenta es que la participación ciudadana fue mayor a las municipales, o sea, como 2 o 3 puntos más. Digamos, y Claro. estamos sobre el 60% de participación, digamos, ciudadana, en España, donde se incluyó en esta oportunidad el voto por correo, que es la novedad. Perdona, Guillermo, ¿de dónde salió esto de una abstención de 11 millones de personas? ¿O fue una versión de las redes sociales nomás? No, versión de redes sociales, yo creo. O sea, como no tengo en este minuto realmente las cifras de todo Ya. Pero sobre un 70% de participación. sobre el 60%. Ya. Es Sí. válido. En la elección anterior, en la municipal, hubo un 58 y tanto por ciento de participación. Y ahora sobre el 60%, y muchos lo atribuyen a lo que es el voto por correo. Recordemos que en España está de vacaciones. Yo sé que ustedes dos, tanto Miguel como tú, no se van a España porque no nos corresponde, no coincidimos en las vacaciones nada más. Claro, pero allá es exacto. verano, allá es verano. Y el gran temor era que la gente no fuera a votar. Entonces, por eso es importante el dato de la baja abstención. Y probablemente después van a venir los análisis respecto al voto por correo y todo ese tipo de cosas. Entonces, son 2,5 millones más o menos de personas que votaron por correo, dicho, Claro. pero no es un tema menor. Bueno, la cosa es que hoy día lo que tenemos es que la bajada de Vox, fijémonos primero en Vox.
La bajada de votos de Vox nos dice al menos de que en la votación obtenida en las municipales fue un voto contra el gobierno Claro, de Sánchez, ¿ya? Pero que eso fue episódico, es decir, no marcó tendencia. Y si tú lo quieres traer, digamos, en esa idea, ¿no es cierto?, que es un país espejo a Chile, debemos también establecer de que el Partido Republicano que en Chile, el buen resultado que obtuvo en la elección de consejeros constitucionales, también podría ser episódico y es altamente probable que así sea. Es decir, que la votación que obtuvo el Partido Republicano no se volverá a repetir en el próximo año en las regionales, ¿no es cierto?, y comunales. Recordemos que elegimos gobernador, sí, alcalde, concejales, etc. Entonces yo diría que en la primera elección que uno saca, es decir, cuidado. Ahora, eso también nos dice otra cosa. El electorado que da las mayorías, ¿ah? Es un electorado que yo lo calificaría como no ideológico o con una ideología muy mínima, sino que más bien es un electorado pragmático y realista. pragmático, claro. ¿Sí? Pragmático y realista, es decir, no se deja llevar por la ideología. Obviamente, tanto la izquierda como la derecha tienen grupos duros que son, yo diría, muy intensos en defender sus ideas, pero quienes deciden la elección no son ellos. Mm. Entonces, yo creo que ahí hay una segunda. Lo tercero, que siguiendo la lógica nosotros del país espejo que tú planteas, lo tercero que yo diría es que este resultado que asociado al bipartidismo, asociado a alejarse de los extremos, asociado a potenciar, ¿no es cierto?, los partidos tradicionales, tiene que ver con la existencia de dos líderes, Feijóo y Sánchez. Y si tú miras la campaña, te vas a dar cuenta que todo giraba en torno a ellos. Claro, tú estás hablando de esta regresión, de esta regresión que hay de lo que es la extrema derecha y el conservadurismo de nuestro país. Pero eso también se puede atribuir también porque ya la gente no les compró el cuento. Sí, claramente. O sea, si tú llegas acá a Chile, digamos, y planteas la idea de la refundación, que hoy día la refundación es eslogan, ¿no es cierto?, de progresismo de izquierda chileno, ¿ya? Pero si planteas la idea del conservadurismo extremo, que sería representado por el Partido Republicano, digamos, las personas no quieren eso. O sea, no quieren eso. Entonces, por eso yo diría que lo que pasó con Vox en España, es bueno mirarlo en términos de que su triunfo electoral municipal fue episódico. ¿Ya? Nosotros tenemos municipal el próximo año, pero antes hemos tenido, yo diría, el plebiscito de salida del primer proceso constituyente. Vamos a tener la selección de los convencionales, que fue también el 7 de mayo en nuestro país. Vamos a tener el plebiscito de salida. ¿Ya? Entonces, acá, y los dos plebiscitos, yo creo que muchos analistas, digamos, bueno, y opinólogos de todo tipo y naturaleza apuntan a que se va a rechazar o se va a aprobar, pero nadie dice de que en todas las encuestas, más del 50% de los encuestados dice que no ha tomado una decisión respecto a si va a aprobar o va a rechazar, Sí, claro, mientras no conozca el texto. Por lo exactamente. tanto, digamos, y eso lo dice la encuesta, o sea, no es, claro, nos fijamos en que hay un porcentaje que dice que la va a rechazar, que la va a aprobar, etcétera, en fin. Pero acá tenemos de que los vaivenes electorales tienden a ser más bien episódicos. Entonces la pregunta para Chile ¿es posible que los partidos tradicionales logren retomar el control electoral o el apoyo electoral de la ciudadanía? ¿Ya? Digamos, porque lo que hemos visto en España es la tendencia a dejar a la minoría intensa de estos partidos, movimientos progresistas por izquierda y por derecha, un poco fuera de la ecuación. O sea, Claro. disminuidos, no negados ni rechazados, pero claramente disminuido desde el punto de vista electoral, que quedan sin el poder efectivo. Sí, no, rápidamente, para terminar esto de España, más que nada, los partidos separatistas, el partido catalán, el partido del País Vasco, van a hacer gobierno porque ya lo dijeron, ¿no? Yo lo que escuché del líder del partido catalán, que ellos dan una condición de apoyar a Sánchez, pero con un referéndum de independencia. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que si Pedro Sánchez acepta esos términos de negociación, España se va a avanzar a una polarización.
para nadie es un secreto que los catalanes, los vascos, los de Galicia, lo único que desean es dejarse la autonomía y ser naciones independientes. Ya, digamos, en el caso de los catalanes, si ellos lo único que quieren es avanzar a la independencia. O sea, es decir, entonces, en este escenario de hoy, del segundo semestre del año 2023, aceptar una negociación de esa naturaleza es ir contra es ir contra la España unida. ¿Ya? Y me da la impresión a mí de que Pedro Sánchez no tiene ni la espalda para poder sostener una negociación de esa naturaleza, ni tiene los apoyos necesarios para poder llevarla a cabo. En consecuencia, si llegara a firmar algo, recordemos que este es un tema que viene, ya lo vivimos con Rajoy en su minuto, el 2017, 2018, ya, si esto llega a avanzar en ese sentido, creo que va a dar paso a una polarización importante y a una división del PSOE en su interior. En consecuencia, yo diría que tanto Feijóo como Sánchez van a hacer lo posible para poder llegar a una alianza. Digamos, la solución ideal, ¿cuál sería? Que el PSOE y el PP lleguen a una alianza de gobierno. Ese sería como el sueño del pibe, si tú quieres verlo de esa manera. Porque el costo de negociar los apoyos en el Congreso con las autonomías, con los países que desean la independencia, el costo es muy alto. Es demasiado alto para una España que hoy día se necesita unida en el concierto de la Unión Europea y en el concierto mundial. Así es. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Si el PP y el PSOE no llegan a acuerdo, o sea, pensemos que cualquier tipo de acuerdo entre Sánchez y Feijóo significa de alguna forma dejar de lado o dejar con menos influencia a Vox y a Sumar. Sumar en la coalición de partidos de izquierda. Sí. ¿Ya? En consecuencia, sería una novedad, pero probablemente sería muy aplaudida por una mayoría de aquellos que no tienen una definición ideológica del electorado. Así es, Guillermo, vengamos a Chile para preguntarte por bueno, el proceso constitucional, cómo va, cómo lo ves tú, y al mismo tiempo por la nueva configuración de fuerzas, o por la configuración de fuerzas en el Parlamento con la llegada a la ADC a la presidencia de la Cámara. A ver, yo creo que tenemos primero a nivel macro, yo diría que la falta de liderazgo y de conducción política en el país, que se empieza por la presidencia de la República y luego la segunda mirada de los partidos políticos, va a afectar negativamente el trabajo legislativo, digamos, más allá de que la ADC ha llegado. Recordemos que la ADC hoy día es un partido pequeño. O sea, la ADC no estamos hablando de la ADC histórica, estamos hablando de la ADC, yo diría, qué sé yo, un compartimento de lo que era la ADC. Entonces, yo diría que la falta de liderazgos hoy día va a afectar negativamente la función del legislativo, y eso está directamente relacionado con la agenda legislativa que conduce el gobierno, al que ya vemos los problemas que hay con el tema pensiones. Ya vemos los problemas que tiene Marcel, que debió suspender un viaje a Colombia para poder tratar de negociar lo que es el pacto fiscal, que en el fondo es una mini reforma, ¿ya? O sea, una forma elegante de decir que no puedo con todo, así que voy a hacer un poquito. ¿Ya? Claro, entonces, como un Super 8, te había ofrecido un gran chocolate y es un Super 8 ahora. Exactamente, entonces la agenda de seguridad no logra avanzar en forma consistente en el Congreso, en forma sólida, ¿ya? Y eso te quiere decir de que está muy diluido el poder, y al no haber conducción para un país que lo requiere, o sea, por cultura, o sea, como decía yo en alguna parte, en alguna conferencia me preguntaban, dije yo, mire, si usted me pregunta como ciudadano, ¿ya? Los ciudadanos que saben de historia le van a decir, andamos buscando en julio del año 2023, al 2023, al Diego Portales de la época. Claro. Claro, que ponga orden acá, qué sé yo, que mantenga la idea liberal, etcétera. En fin. Entonces, y eso no está. O sea, hoy día eso no lo tenemos. Y en países como los nuestros es complejo. Ahora, eso va a afectar negativamente hacia el legislativo y también va a afectar negativamente la discusión en la Comisión Constituyente, en la Comisión Constitucional. Porque si supongamos que nosotros somos parte de la Comisión Constitucional, y sabemos que tenemos que hacer un texto que se va a plebiscitar, y vemos que todo está desordenado, ¿ya? O sea, es decir, nos va a complicar toda la discusión, todo el debate. Todo el debate, o sea, con los medios de comunicación,
yo diría que, digamos, destacan que cuando Boric habla en el extranjero de que él, en una parte de él, ¿ya?, no quiere el capitalismo, digamos, pero después dice que la verdad que se relaja, o sea, digamos, dice cosas inconvenientes cuando se relaja. Nosotros acá somos muy preocupados de las formas. O sea, imagínate cómo yo me siento, por ejemplo, cuando veo a Miguel que está con nosotros con corbata. Claro, Entonces, obviamente, digamos, se empieza a sentir, chuta, me debía haberme colocado corbata. Somos muy el preocupados de hilo. las formas. Sí, pues Somos estamos muy preocupados de la forma. somos preocupados de las formas. Y en política eso es Sí, pues, importante. El presidente llama por una radio española a firmar un documento claro, transversal por los 50 años claro, y no lo conversó con nadie acá. claro. Entonces yo diría que las formas son importantes y son relevantes. Y esa falta de forma finalmente está llevando a generar un vacío de poder. Entonces, yo te diría, la Comisión Constitucional, yo creo que vamos a empezar a ver los debates más de fondo, ahora en agosto, septiembre, pero además justamente en un ambiente que tiende a verse polarizado. ¿Ya? Absolutamente. Claro, entonces va a ser, yo diría, un tema bastante complejo en términos de cómo se va a estructurar un resultado que sea creíble, porque finalmente, frente al desorden, y aún el orden que mantenga la Comisión Constitucional, va a quedar fuera de foco. O sea, Claro. porque finalmente, si para ti, para el ciudadano, ¿para qué quiere una constitución si no va a servir de nada? O sea, es decir, entonces, digamos, independiente del texto. Ya llegamos a un análisis cosístico. O sea, vale Claro, decir, digamos, más de piel, más de percepción. ¿Ya? de ¿Por qué? emociones. Claro, porque no tenemos una mirada, digamos, de más largo plazo. Entonces, Boris se está quedando sin agenda. O sea, vale decir, digamos, hoy día ha apostado todo este año los 50 años, y 50 años Puede pasados. ser. Mira, mira, te voy a trasladar a los movimientos y este panorama extraño de los robos en las dependencias fiscales. ¿Cuál es Es robo? decir, ¿cuáles robos? ¿Cuáles computadores? ¿Cuál es ¿Cuáles cajas computadores? fuertes? El cuento del tío, etcétera, etcétera. Pero con esto, ¿fortalece o debilita la figura de Giorgio Jackson? Porque en este minuto, es la piedra en el zapato del gobierno de Boric. Pero también, hay que decir, el presidente de la UDI, el senador Fabián Macaya, Magallanes. claro, él obviamente está de un ultimátum un día viernes que le da 48 horas al presidente que destituya a Jackson para poder hacer la discusión de la reforma de pensión. Entonces, ahí después el presidente, llegando después de su gira por Europa, que le fue muy bien, hay algunos que no le fue bien, pero fue redondo, hay que decirlo, fue redondo a pesar de todo, y fue muy redondo, y él golpea la mesa y un buen discurso que hace el presidente. Entonces, ¿en qué figura está en este momento Giorgio Jackson, el amigo del presidente Gabriel Boric? Uy, si tú me preguntas a mí como analista, Sí, Giorgio Jackson, yo creo que debe renunciar. Ya, o sea, decir, o sea, ya sea que, independiente que lo que se, eh, se le quiere acusar sea verdad o no, la política se vive, ya decíamos antes, de formas, y se vive de imagen y percepciones. ¿Ya? Y Giorgio Jackson se transformó en la práctica en el objetivo de la oposición. ¿Ya? Digamos, y bueno, una parte importante de la ciudadanía también, porque finalmente muchos caminos conducen al nombre de Jackson. ¿Ya? claro. A lo que hizo antes, a lo que está haciendo ahora. Entonces, en política, cuando eso sucede, hoy día, o sea, si tú quieres ver en términos, o sea, ¿y por qué digo que debe renunciar? Porque el presidente cada vez está más invisible, Claro. porque las noticias giran en torno a Jackson, y giran noticias negativas. O sea, vale decir, no, o sea, acá no es el problema de que el ministro Jackson brille más que el presidente. No. Digamos, opaca cada vez más al presidente. Entonces, en términos políticos, tiene que sacarlo de la primera línea. ¿Ya? Llévalo a otro puesto de asesor, no sé, de embajador. El presidente tiene varias opciones. ¿Ya? O si no, para la casa. O sea, así, de la presidencia, créeme que tiene muchas alternativas de poder hacerlo, pero es evidente de que
más allá de que el presidente Boric tiene muy limitada su contacto con los medios, con la opinión pública, lo tienen ahí guardado, que es una estrategia. Mario sabe mucho más que yo de este tipo de cosas. Entonces, Giorgio Jackson se aparece más, pero aparece negativamente, y cada vez más, digamos, opaca más al presidente, digamos, le hace un flaco favor al gobierno, ¿ya? Porque finalmente digamos, todo gira en torno a él, ¿ah? Independiente de que sea verdad o no, ¿ah? Yo digo, acá ni siquiera es necesario hacer un claro. juicio de valor. Es que hay que decir una cosa, y disculpa Mario, Revolución Democrática, el partido, uno de los ejes del Frente Amplio, él fue el fundador. Tenemos también en este caso un ministro de Educación que también es de Revolución Democrática. El escándalo de la Fundación Democracia Viva, con militantes de Revolución Democrática. Entonces, todo esto le está salpicando al presidente y especialmente a Jackson, y es que es como mucho anticuerpo. Y además, y tengo que decir bien claro, la derecha y la oposición puede perfectamente no decir nada y pueden hacer una buena oposición, pero parece que más encima se están pisando mal los pies, y también problemas internos que realmente no hay una verdadera oposición, no hay un liderazgo dentro de la oposición. Sí, claro, o sea, y ahí tenemos, yo diría, problema. Es decir, mira, a ver, yo me evoco como analista político. Mira, el tema de las fundaciones y la plata que se le entrega al Estado. Cuando esto surgió en el gobierno de Piñera, dicho sea de paso, Sí, claro. digamos, cuando se intenta descentralizar la entrega de recursos, Sí. ya, digamos, para ser que más eficiente la gestión. claro, pero sucede que eso, cuando este gobierno llega, ya, ya venían dateados con eso. Y, pero por supuesto, y politizaron la estructura intermedia del Estado, porque empezaron a colocar a las personas que toman decisiones, que son las que evalúan a las corporaciones o las fundaciones, el que hace el cheque, el que coloca la firma autorizando el traspaso. Es muy probable que a lo mejor, digamos, entonces llegan donde el Ceremi o el ministro, hay que firmar acá. Si es que el Ceremi no es el que instiga que se le entregue el plata a una fundación. Entonces, esto quiere decir que se están llenando de operadores políticos a nivel intermedio del Estado. ¿Ya? O sea, si llega, por ejemplo, otro gobierno, ¿ya? digamos, final, digamos, y esto no se arregla adecuadamente, no vamos a encontrar que esos operadores van a seguir. Y el próximo gobierno, ¿qué va a hacer? Ya no tengo 2.500 cargos que nombrar. Ahora son 4.800, porque tengo que nombrar al jefe de finanzas, tengo que nombrar al abogado, tengo que nombrar a estas personas que antes eran los controles naturales de la burocracia. La burocracia se está, yo diría, debilitando. Y eso tiene un costo directo para la sociedad. Porque la idea era buena en términos de centralizar la toma de decisiones y la entrega de recursos, que era en algunos casos hasta 300.000 millones, hasta 500.000 millones. O sea, vale decir, eran cantidades enormes para que las cosas pasaran. Pero cuando aparecen estas fundaciones creadas especialmente para estos efectos y sin ningún impacto social demostrable, Claro. o sea, esto significa que dentro del Estado va a ser muy difícil. Si esto de Democracia Viva se sumó porque los propios funcionarios fueron los que hicieron la denuncia. Y porque se vieron amenazados, porque vieron gente extraña en los computadores al lado de ellos y con correo electrónico del ministerio. Es más o menos lo que pasó con otra fundación, que contratan a través de fundaciones a gente para asignar recursos después a esas fundaciones, pero con un organismo fiscal de por medio. Yo creo que voy a hacer un acto de solidaridad aquí. Ustedes han atacado tanto a Jackson. Yo creo que al hombre hay que ayudarlo. Yo voy a recurrir a Iván Moreira, y creo que habría que sacar un raspadito de la olla de Democracia Viva y mandarlo a una beca a Londres, como él tanto ha querido, hasta cuando tenía pelo el hombre. Oye, estamos llegando al final de Manos Libres aquí en Alianza con el Desconcierto. Espero que no me corten esa parte, si no la tiramos igual por Spotify, si no la tiramos igual por TikTok. Así es que digo yo nomás, ¿no? Guillermo, la última pregunta cortita. Sí, Miguel, ¿tienes otra pregunta, no? Miguel se ríe, ¿no? Ya, te quiero preguntar brevemente, pero muy brevemente, por el proyecto de ley antiterrorista que está tratando de impulsar el gobierno, llamó a los distintos poderes del Estado. Puede que esta vez funcione, porque el gobierno está moderando
bastante las cosas. Tú lo decías antes con la reforma previsional, aquí también se están incluyendo en la ley antiterrorista, se están incluyendo cosas de Piñera y de Bachelet. ¿Le ves futuro a Eh, eso? sí, pero un futuro con diagnóstico reservado. Yo creo que no va a lograr pasar tan fácilmente. Ya. Y la oposición no le va a dar el gusto de que tenga algún tipo de relevancia. Ahora, la presión internacional que Chile está teniendo para que sacar adelante esta ley no es menor. ¿Ya? Estados Unidos, Digamos, lo dice, Estados Unidos lo sí, dice cada 2 meses. por eso te digo, o sea, que Estados Sí. Unidos, incluso la Unión Europea, digamos, eso fue un mensaje que también se le dio a Boric en su periplo internacional. Entonces, yo diría que va a ser difícil que salga en los términos en que se está hoy día discutiendo. Ha quedado demostrado además que cada vez que se produce una reunión entre los distintos representantes de las principales instituciones del país, llámese Poder Judicial, Congreso, etcétera, digamos, no tiene el efecto esperado. Es decir, no, antes, cuando eso pasaba, se asumía de que había un acuerdo político. Entonces, poner de acuerdo a instituciones cuando estas están politizadas y no hay acuerdo político anterior, yo diría es complicado. Las O sea, hay que instituciones, partir por los partidos y después por los jefes de los poderes, quede claro. exactamente, obvio, obvio. O sea, si no tiene piso político, la institución no puede colocarse sobre los partidos. Así es la cosa, pues. Bueno, ¿cuántos minutos llevamos, Miguel? Estamos No actuando tengo con idea. total honestidad, no tengo idea. A ver, 37. Deben ser menos. El pastelazo los últimos días y el contagio positivo, Guillermo. Yo te doy un ejemplo de lo que yo tengo. Contagio ¿Ya? positivo, la gran despedida a la inolvidable, a la inigualable, a la incomparable Cecilia. El pueblo se volcó a las calles expresando un cariño y una admiración y un agradecimiento por las emociones de tantos años y de tantas décadas hacia una mujer que marcó una historia en nuestro país. Tan distinto a los políticos chilenos. Cuando se muere un político no lo van a ver ni los gusanos. Ese es mi contagio positivo. Y mi pastelazo, Revolución Democrática que no quiere devolver la plata, por favor. Eso ya es como la coronación, la consolidación, el diploma, el sinvergüenza del siglo. En un año y medio me convertí en más sinvergüenza que el Cabro Carrera y todos los estafadores de Ipala. Democracia viva. Viva Aracha. No, o sea, el problema está en que, bueno, para mí yo coincido con tu pastelazo, o sea, la verdad es que eso ya es too much, la verdad es que no es... y yo creo que el otro pastelazo es pretender eh, que los robos son azarosos, los robos de los computadores, la caja fuerte, son azarosos. Yo te diría que eso no es así, o sea, definitivamente no es así. Ahora, hay que entender que cuando se roban los computadores, eh, y digamos, está haciendo varias cosas. Uno, la posibilidad que está sacando evidencia, ¿no es cierto?, que está en la computadora. ¿Ya? Pero la otra es que se roban los computadores y tú haces creer que se llevaron la evidencia. ¿Ah? Entonces la fiscalía le escribe, ¿ah? Mándeme como la evidencia, los mails. No los tengo porque estaban en el computador que se robaron. Entonces yo diría, Claro, 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 claro. esto ya es, ahora, el tema está en que es evidente de que hay organizaciones que ofrecen sus servicios para sacar evidencia. Y esto no solamente ha pasado ahora, sino que ha pasado en las municipalidades, que como han pasado en sede de partidos políticos. O sea, hay delincuentes que tienen ese servicio, que se lo ofrecen a quienes están complicados para poder incluso incendiar, digamos, incendiar donde donde se guardan los papeles. Así que yo te diría, no es un tema, no es un tema menor. Y este pastelazo yo creo que lo están complicando cada vez más y va a tener un alto costo para Revolución Democrática. Por lo pronto, la gran alianza de partidos de progresistas es bastante difícil. La ¿Ah? estatura moral. Miguel, ¿tienes algo o no? No, mira, Como una despedida solamente, nomás. claro, el contagio positivo es la despedida de una grande que es Cecilia. Cecilia, el ícono pop más importante, adelantada a su época. Es lo más grande que hemos tenido dentro de la nueva ola. Y también el contagio, el pastelazo de la semana, pero grave esto, lo de los computadores. Pero más que nada, hay que decir, también hay una arista que al imitador de Jackson, que está en la cárcel de Puente Alto, no le he encontrado. Dicen que tomó clases con Kramer, el weón, ¿eh? Sí, pero Pero no le encontraron el celular. Es sospechoso esa cuestión, es sospechoso, porque si sabiendo el celular, ahí obviamente cuáles son los contactos políticos. Yo no me quiero meter las manos al fuego si es
RD o la derecha, no. Yo creo que teniendo ese celular y toda la información, yo creo que ahí se puede encontrar la verdad, pero en este momento está solamente en el aire. Eso. Así es, pues estamos llegando al final entonces. ¿Alguna palabra final, Guillermo? Sí, yo diría que pongámonos atentos porque cuando llegamos a estos niveles ya tan burdos de robo de computadores, en casos de alto impacto mediático, el daño a la democracia es terrible. Porque para el ciudadano común y corriente que está poco informado, que se informa con amistades, con redes sociales, etcétera, ¿viste? O sea, para ellos son todos iguales, ¿ya? Son todos iguales. Sí. Entonces, y eso significa un debilitamiento de la democracia. Sí. Y le da apoyo a los gobiernos, incluso al gobierno de Boris, a ser más duros. Entonces, Claro. su minoría más dura que lo apoya, no, acá hay que colocar mano dura. Y probablemente enganche con una ciudadanía que no quiere estos espectáculos día a día. Sí, Entonces, claro. recordemos que hay una ciudadanía que es pragmática. O sea, Mm. quiere que la cosa resulte. Entonces, ve que la economía no avanza, ve que todo es más caro. Entonces, y están todos preocupados de los computadores. O sea, entonces, yo diría que ahí hay una incoherencia que puede ser, yo diría, la espada de Damocles para Boric, o puede ser su salvavidas de última hora. Veamos qué pasa. Esperemos que en el próximo gobierno de Diego Chalper esto no ocurra. Son bromas de última hora. Muchas gracias, Guillermo Holzman, por este grato momento e ilustrativo momento de análisis político nacional e internacional también, pues estuvimos en España al inicio del programa. Muchísimas gracias, esperamos tenerte pronto. Muchas gracias por tu disposición, como siempre, siempre dispuesto ahí al pie del cañón, como siempre, Guillermo. Un abrazo grande y gracias. Y Miguel también, pues. Que esté muy bien. Ya. Nos estamos viendo. Yo, Miguel, la próxima vez vengo con corbata, ya, definitivamente. Así que, ya, no estamos Yo viendo. me pongo una humita y me hago pasar por masón. ¿Viste? Capaz que te resulte, güey. Capaz que me resulte. Que esté muy bien. No, gracias, que estén bien. Chao, chao.